Nadie la vio llegar aquella mañana. No porque fuera invisible, sino porque en casas como esa las personas como ella aprendían a moverse sin hacer ruido, a existir sin ocupar espacio, a trabajar sin dejar huella. Su nombre era Lucía, y llevaba años entrando por la puerta de servicio de una de las residencias más imponentes de la ciudad, una mansión rodeada de muros altos, jardines perfectamente recortados y cámaras que vigilaban cada ángulo, excepto a ella. Lucía limpiaba, ordenaba, cocinaba y desaparecía antes de que los dueños regresaran. Nadie sabía demasiado de su vida, y ella tampoco hacía preguntas. Había aprendido desde muy joven que sobrevivir significaba no esperar nada de nadie. Aquella mañana, sin embargo, algo rompió el equilibrio silencioso de su rutina. El hombre al que llamaban el Señor, un multimillonario conocido por su frialdad, su éxito implacable y su absoluta soledad, sufrió un colapso repentino en el despacho. Un infarto silencioso, traicionero, que no avisó con dolor ni con gritos. Solo cayó. Y fue Lucía quien lo encontró. No dudó. No pensó en rangos sociales ni en consecuencias. Actuó con una rapidez que sorprendió incluso a los médicos después, llamó a emergencias, inició maniobras de primeros auxilios que había aprendido años atrás cuidando a su madre enferma, y se quedó a su lado, hablándole, pidiéndole que no se fuera, como si aquel hombre extraño fuera alguien importante para ella. Nadie supo explicar por qué, en medio del caos, él abrió los ojos por un segundo y la miró fijamente, como si reconociera algo que llevaba décadas buscando sin saberlo. Tras ser llevado de urgencia al hospital, Lucía volvió a casa en silencio, convencida de que su papel había terminado. No imaginaba que ese acto cambiaría el curso de su vida para siempre. Porque mientras el multimillonario luchaba por sobrevivir, una verdad enterrada durante más de 20 años comenzaba a despertar. Una verdad que conectaba a esa empleada anónima con el hombre más poderoso de la ciudad por un lazo más fuerte que el dinero, más profundo que la sangre reconocida, y más doloroso que cualquier herida abierta. Lucía no sabía que había salvado a su propio padre. Y él, aún inconsciente, tampoco sabía que la hija que creyó perdida era la mujer que le había devuelto la vida. El hospital se convirtió en un territorio suspendido entre la vida y la muerte. Las luces blancas, el olor a desinfectante y el murmullo constante de pasos apresurados contrastaban con el silencio pesado que rodeaba la habitación privada donde el multimillonario permanecía conectado a máquinas. Nadie entraba sin autorización. Nadie hablaba de sentimientos. Todo allí funcionaba con la misma lógica que había gobernado su vida, control absoluto. Sin embargo, algo se había desajustado. Mientras los médicos luchaban por estabilizarlo, un recuerdo insistente comenzó a abrirse paso en su mente, como una grieta en una pared que siempre creyó indestructible. El rostro de Lucía, su voz pidiéndole que no se fuera, la forma en que sus manos temblaban sin dejar de actuar, todo eso se mezclaba con imágenes del pasado que había intentado borrar. 20 años atrás, había sido un hombre diferente, menos poderoso, más orgulloso y mucho más cobarde. Había amado a una mujer humilde, había prometido quedarse, había jurado protegerla, y cuando el miedo y la ambición tocaron a su puerta, eligió marcharse. Nunca quiso saber qué ocurrió después. Pagó para no saber. Ordenó silencio. Construyó su fortuna sobre la negación. Mientras tanto, en un pequeño apartamento de las afueras, Lucía creció aprendiendo que su padre era una historia incompleta. Su madre jamás hablaba mal de él, simplemente decía que algunas personas no estaban hechas para quedarse. Lucía trabajó desde muy joven, estudió cuando pudo, renunció a sueños para cuidar, resistir y seguir adelante. El día del colapso, cuando regresó a su modesto hogar después del hospital, algo no la dejaba en paz. No era orgullo ni miedo, sino una sensación extraña, casi íntima, como si aquel desconocido al que había salvado formara parte de su historia sin que ella supiera cómo. Pasaron los días. El multimillonario despertó. Preguntó por la empleada.
nadie supo darle un nombre al principio. Para todos, era solo la chica del servicio. Pero él insistió. Quería verla. Cuando finalmente se encontraron, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Él la observó con atención, buscando en sus rasgos una confirmación que todavía no se atrevía a aceptar. Ella, incómoda, bajó la mirada, creyendo que había hecho algo mal. Ninguno habló del pasado. Ninguno entendía aún el peso real de ese encuentro. Pero algo se había activado. Una investigación discreta comenzó sin que Lucía lo supiera. Archivos antiguos, nombres olvidados, fechas que encajaban demasiado bien. Cada documento confirmaba lo inevitable: la mujer que había salvado su vida era la hija que abandonó. Y mientras la verdad se acercaba, ambos seguían viviendo en mundos opuestos, unidos por un destino que ya no podía ser ignorado. La confirmación no llegó como un golpe, sino como una caída lenta y devastadora. Cada informe, cada nombre, cada coincidencia borraba cualquier duda que aún intentaba sostener. El multimillonario pasó noches enteras sin dormir, sentado frente a la ventana de su despacho, observando una ciudad que había conquistado pero que, de pronto, se sentía ajena. Todo lo que había construido, empresas, poder, reconocimiento, palidecía frente a una verdad que no podía comprar ni corregir con dinero. Recordó la última vez que vio a la madre de Lucía, el miedo que lo paralizó cuando ella le habló del embarazo, la facilidad con la que se convenció de que desaparecer era la opción menos dolorosa. 20 años después, el destino no le pedía explicaciones, le exigía consecuencias. Mientras tanto, Lucía continuaba trabajando en la mansión, notando cambios sutiles pero inquietantes. El señor, siempre distante, ahora la miraba como si buscara respuestas en cada gesto. Le pedía tareas innecesarias solo para prolongar su presencia. Le hacía preguntas simples, casi ingenuas, sobre su infancia, su madre, su vida. Ella respondía con cautela, sin entender por qué ese interés repentino la incomodaba tanto. Una tarde, al limpiar una habitación que llevaba años cerrada, encontró una caja olvidada. Dentro, fotografías antiguas, cartas amarillentas, y un anillo sencillo que reconoció de inmediato. Era idéntico al que su madre guardaba envuelto en un pañuelo, el único recuerdo de un amor que nunca volvió. Sus manos comenzaron a temblar. No dijo nada. Guardó el hallazgo en silencio, con el corazón acelerado por una sospecha que no se atrevía a formular. Esa noche, el multimillonario tomó una decisión que había evitado desde el hospital: debía decirle la verdad. Pero el miedo seguía allí, disfrazado de prudencia. ¿Cómo se confiesa una ausencia de 20 años? ¿Cómo se pide perdón cuando la vida del otro se construyó sin ti? Mientras Lucía luchaba con sus propias preguntas, él entendió que salvar la vida no había sido el acto más grande de su hija. El verdadero milagro era que, a pesar de todo, ella había crecido íntegra. Y por primera vez, comprendió que el reconocimiento no se gana con palabras, sino con hechos. La revelación se acercaba, inevitable, cargada de dolor y posibilidad, y ninguno de los dos estaba preparado para el momento en que el pasado dejaría de ser un secreto. El día de la revelación no llegó con dramatismo, sino con una calma engañosa. Lucía fue llamada al despacho al final de la tarde, cuando la casa estaba casi vacía y la luz del sol comenzaba a desaparecer tras los ventanales. El ambiente era distinto, no había documentos sobre la mesa, ni teléfono sonando, ni asistentes esperando órdenes. Solo 2 sillas frente a frente y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El multimillonario habló despacio, como si cada frase tuviera que atravesar años de culpa antes de salir. Le preguntó por su madre, por su infancia, por aquel anillo que había encontrado. Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies cuando él sacó una fotografía antigua y la colocó entre ambos. Era su madre, joven, sonriendo de una forma que ella nunca había visto. Las piezas encajaron con una precisión cruel.
No hubo gritos. No hubo lágrimas inmediatas. Solo una sensación profunda de traición contenida. Lucía escuchó la confesión completa, el miedo, la huida, el silencio comprado, la vida construida lejos. Cada palabra era una herida que se abría sin sangrar. Cuando finalmente entendió que aquel hombre era su padre, no sintió alivio ni gratitud. Sintió vacío. Años de carencias no se llenan con explicaciones tardías. Se levantó despacio, sin pedir nada, sin reprochar nada. Dijo solo una frase que quedó suspendida en el aire: usted ya tomó su decisión hace 20 años. Se marchó sin mirar atrás. El multimillonario permaneció solo, comprendiendo que la verdad no repara automáticamente lo que el abandono destruye. Esa noche, Lucía no volvió a su habitación en la mansión. Caminó por la ciudad hasta quedarse sin fuerzas, recordando cada sacrificio de su madre, cada día en que se prometió no depender de nadie. El dinero, el apellido, la herencia invisible que siempre le perteneció, nada de eso podía borrar el pasado. Pero algo había cambiado para siempre. La mentira había terminado. Y ahora ambos debían aprender a vivir con una verdad que, lejos de unirlos de inmediato, los había separado aún más. Los días siguientes se deslizaron con una lentitud extraña, como si el tiempo hubiera decidido observar en silencio las consecuencias de la verdad. Lucía se refugió en la rutina más básica: trabajar en otro lugar, llegar cansada, dormir poco, pensar menos. Evitaba recordar el despacho, la fotografía, la palabra padre, pronunciada con tanta facilidad y tan poco derecho. Sin embargo, incluso en la distancia, la mansión seguía presente, no como un símbolo de riqueza, sino como el escenario donde su vida había sido puesta al descubierto. El multimillonario, por su parte, comenzó a experimentar una soledad distinta, más profunda que la que había conocido antes. Ya no era la soledad del poder, sino la del arrepentimiento consciente. Canceló reuniones, delegó decisiones, se enfrentó por primera vez a una pregunta que nunca había permitido: ¿qué significa realmente salvar una vida? Porque Lucía le había devuelto el pulso, pero él había perdido algo que no sabía cómo recuperar. Intentó escribirle una carta y la rompió. Pensó en transferencias, propiedades, herencias, y comprendió que todo eso era ruido. Lo único que podía ofrecer ahora era tiempo, presencia y paciencia, incluso si eso significaba aceptar el rechazo. Mientras tanto, Lucía empezó a entender que la revelación no solo había cambiado la historia de su padre, sino también la suya. No podía deshacer lo vivido, pero tampoco podía ignorar que su identidad había sido alterada para siempre. La herencia invisible no era el dinero que nunca tuvo, sino la fortaleza que construyó sin ayuda. Y aunque aún no estaba lista para perdonar, tampoco quería vivir anclada al rencor. Sin saberlo, ambos comenzaron caminos paralelos hacia un mismo punto incierto, donde el perdón no sería inmediato ni garantizado, pero sí posible. Así, esta primera etapa de la historia se cierra no con reconciliación, sino con conciencia. Porque a veces, el verdadero comienzo no ocurre cuando se revela la verdad, sino cuando se acepta que sanar llevará tiempo, y que algunas deudas del corazón solo se pagan con actos, no con palabras. La distancia no trajo paz inmediata, trajo preguntas. Lucía descubrió que huir no significaba olvidar, y que cambiar de rutina no borraba una verdad que ya se había instalado en su interior. Cada vez que alguien pronunciaba la palabra familia, algo se tensaba en su pecho. No porque no la hubiera temido, sino porque ahora entendía cuánto había cargado su madre sola, sin apoyo, sin reconocimiento, sin justicia. Esa comprensión despertó una rabia silenciosa, madura, distinta a la rabia impulsiva, una que no grita, pero tampoco se apaga. Mientras tanto, el multimillonario comenzó a experimentar un tipo de vulnerabilidad que nunca había permitido. Por primera vez, su dinero no resolvía nada. Sus contactos no abrían puertas. Su nombre no imponía respeto. Todo lo contrario,
Cada intento de acercarse a Lucía parecía confirmar lo lejos que estaba. Investigó su vida con una mezcla de culpa y admiración. Supo de sus sacrificios, de los trabajos que había tenido desde adolescente, de las oportunidades que rechazó para cuidar a su madre hasta el final. Esa información no le dio consuelo, le dio vergüenza. Comprendió que no se trataba de recuperar a una hija, sino de aprender a ser digno de existir en su historia. Decidió entonces hacer algo que nunca había hecho: esperar. Sin presionar. Sin imponer. Sin exigir perdón. Al mismo tiempo, Lucía empezó a notar algo inquietante. Aunque había rechazado cualquier ayuda, el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar sutilmente. Oportunidades laborales inesperadas, problemas que se resolvían sin explicación clara, obstáculos que desaparecían antes de convertirse en crisis. No era magia. Era influencia. Y eso la enfurecía. Porque incluso cuando no pedía nada, el poder de su padre seguía interfiriendo en su vida. Esa interferencia invisible se convirtió en el nuevo conflicto: ¿cómo construir una identidad propia cuando el origen de tu sangre tiene el poder de alterar tu camino sin tocarte directamente? La respuesta no era simple, y Lucía lo sabía. Por eso decidió enfrentarlo no desde el enfrentamiento, sino desde la claridad. Si ese hombre quería redención, tendría que demostrarla sin atajos, sin dinero, sin máscaras. Y esa decisión marcaría el verdadero inicio de la segunda etapa de esta historia. Lucía decidió hablar. No para reconciliarse, no para pedir explicaciones tardías, sino para establecer límites. Aceptó encontrarse con él en un lugar neutral, lejos de la mansión, lejos del hospital, lejos de cualquier símbolo de poder. Un café pequeño, casi anónimo, donde nadie miraba dos veces a los clientes. Cuando el multimillonario llegó, lo hizo sin escoltas, sin traje, sin la seguridad que siempre lo acompañaba. Por primera vez, parecía simplemente un hombre. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa estrecha y por 20 años de ausencia. Lucía habló con calma, con una firmeza que no necesitaba elevar la voz. Le dijo que no quería su dinero, ni su apellido, ni sus contactos. Le dijo que cualquier intento de arreglar su vida sin su consentimiento sería una falta de respeto más. Él escuchó sin interrumpir, consciente de que cada palabra era una consecuencia directa de su pasado. Cuando le pidió permiso para intentar estar presente, no como padre, sino como alguien dispuesto a aprender, Lucía no respondió de inmediato. El silencio se convirtió en la verdadera prueba. Finalmente, aceptó una condición simple y devastadora: si quería formar parte de su vida, tendría que hacerlo desde abajo, sin privilegios, sin influencia, sin protección. Tendría que demostrar, con hechos pequeños y constantes, que su interés no era aliviar su culpa, sino acompañarla sin invadirla. Esa conversación no sanó heridas, pero estableció un terreno nuevo, incómodo, honesto. Al salir del café, Lucía sintió algo parecido al control por primera vez desde la revelación. No había perdón, pero tampoco huida. El multimillonario, por su parte, entendió que acababa de aceptar el desafío más difícil de su vida: reconstruirse sin poder usar nada de lo que siempre lo definió. Y así, sin abrazos ni promesas, comenzó una relación frágil, sostenida no por la sangre, sino por la posibilidad de cambio. El proceso fue lento, casi imperceptible para cualquiera que lo mirara desde fuera, pero devastador para quien lo vivía por dentro. El multimillonario comenzó a aparecer en la vida de Lucía de formas pequeñas y deliberadamente modestas. La acompañó a resolver trámites simples, esperó horas en filas que nunca antes había visto, escuchó historias que no tenían ningún valor financiero, pero que cargaban años de esfuerzo y renuncia. Cada gesto, por insignificante que pareciera, era una renuncia a su antigua identidad. Para Lucía, esa presencia constante era incómoda, incluso irritante en ocasiones. No porque él hiciera algo mal, sino porque su sola existencia removía preguntas que ella había aprendido a enterrar.
Sin embargo, empezó a notar algo distinto. Él no intentaba dirigir, no aconsejaba desde el poder, no corregía. Aprendía. Observaba. Se equivocaba. Y cuando se equivocaba, pedía disculpas sin justificar. Ese comportamiento comenzó a erosionar la armadura que Lucía había construido durante años. No la derrumbó, pero la debilitó. Al mismo tiempo, el pasado volvió a aparecer en formas inesperadas. Antiguos socios del multimillonario empezaron a descubrir la existencia de Lucía, y con ello llegaron las presiones, las miradas interesadas, las propuestas disfrazadas de oportunidades. Ella se sintió nuevamente reducida a una extensión de alguien más. Fue entonces cuando decidió confrontarlo. No con gritos, sino con una verdad directa. Su mundo seguía invadiendo el suyo, incluso cuando él intentaba mantenerse al margen. Él entendió el mensaje. Cortó relaciones, cerró puertas, aceptó pérdidas que nunca habría considerado antes. Cada sacrificio reforzaba una certeza incómoda: cuanto más intentaba ser padre, menos multimillonario se volvía. Y por primera vez, eso no le parecía una derrota. La transformación no pasó desapercibida. Personas que habían rodeado al multimillonario durante años comenzaron a notar su cambio y, con ello, surgieron resistencias. Algunos lo acusaron de debilidad, otros de haber perdido el enfoque. Las decisiones que tomaba ya no obedecían únicamente a la lógica del crecimiento o del dominio, sino a una ética nueva, incómoda, que no siempre generaba beneficios inmediatos. Lucía observaba todo desde una distancia prudente, consciente de que no podía ni debía convertirse en el centro de su redención. Sin embargo, el vínculo que se estaba formando empezó a afectarla más de lo que quería admitir. En momentos de cansancio, se descubría buscando su opinión. En situaciones difíciles, esperaba su presencia. Esa dependencia incipiente la asustó más que el abandono original. Por eso, cuando surgió una oportunidad laboral lejos de la ciudad, no dudó en aceptarla. No como castigo, sino como prueba. Necesitaba saber si su relación podía sobrevivir a la distancia sin convertirse en una obligación. La noticia cayó como un silencio largo entre ambos. El multimillonario no intentó impedirlo. No ofreció dinero, ni soluciones, ni alternativas. Solo preguntó si podía seguir en contacto. Lucía asintió, sin promesas. La despedida fue breve, casi fría, pero cargada de todo lo que aún no se había dicho. Mientras ella se alejaba para construir algo propio, él entendió que amar no siempre implica estar cerca, sino respetar el camino del otro, incluso cuando duele. Esa comprensión marcó un punto sin retorno en su proceso de cambio. La distancia hizo lo que la cercanía no había logrado del todo: obligó a ambos a enfrentarse consigo mismos sin distracciones. Lucía, lejos de la ciudad y de cualquier sombra ajena, comenzó a redescubrir quién era sin la carga constante del pasado revelado. El trabajo nuevo le exigía confianza, liderazgo y decisiones propias. Por primera vez, sentía que cada logro le pertenecía por completo. Aún así, en los momentos de silencio, la figura de su padre aparecía no como una herida abierta, sino como una pregunta en evolución. El multimillonario, en cambio, aprendió a vivir con menos ruido externo y más diálogo interno. Aceptó pérdidas económicas que antes lo habrían destruido, pero que ahora le parecían insignificantes frente a lo que estaba construyendo. Mantuvo el contacto con Lucía de forma discreta, respetuosa, sin expectativas. Mensajes breves, llamadas ocasionales, presencia sin presión. Esa nueva forma de relación, frágil pero honesta, empezó a sembrar algo inesperado: confianza. No plena, no definitiva, pero real. Al cerrar esta etapa, ambos entendieron que el perdón no era un evento, sino un proceso largo, irregular y profundamente humano. La historia ya no giraba en torno a la revelación, sino a lo que cada uno hacía con ella. Y mientras el futuro permanecía incierto, una certeza comenzaba a tomar forma:
el vínculo que se estaba construyendo no se sostenía en el pasado que compartían, sino en el presente que estaban dispuestos a crear, paso a paso, sin garantías, pero con verdad. El equilibrio frágil que ambos habían construido comenzó a resquebrajarse cuando el pasado, una vez más, decidió cobrar su precio. La empresa del multimillonario, debilitada por decisiones éticas que habían reducido alianzas y ganancias, se convirtió en el objetivo de un grupo de antiguos socios dispuestos a recuperarlo todo, incluso si para ello debían destruirlo. Demandas, acusaciones públicas y amenazas veladas aparecieron casi al mismo tiempo, envolviendo su nombre en una tormenta mediática implacable. Lucía se enteró por las noticias, no por él, y esa distancia informativa despertó un conflicto nuevo, la sensación de que, una vez más, él estaba eligiendo enfrentar el peligro solo. La duda se instaló con fuerza. ¿Era protección, o era desconfianza? Mientras la presión aumentaba, el multimillonario se negó a pedir ayuda, consciente de que cualquier acercamiento podría arrastrarla a un mundo que ella había luchado por dejar atrás. Sin embargo, el destino no pidió permiso. Una noche, al salir del trabajo, Lucía fue testigo de un intento de agresión contra él. No fue un ataque directo, sino un mensaje claro: el pasado no perdona a quienes intentan cambiar. Sin pensarlo, Lucía intervino. No con violencia, sino con una decisión que alteró el curso de los acontecimientos, se expuso públicamente para salvarlo. Su presencia fue grabada, difundida, analizada. En cuestión de horas, el secreto que habían protegido con tanto cuidado se convirtió en noticia. La hija desconocida. La empleada. La verdad. La revelación pública fue brutal, descontrolada y profundamente injusta. Lucía sintió que le habían arrebatado, una vez más, el derecho a decidir sobre su propia historia. Y esta vez, el daño no venía solo del pasado, sino del presente que aún estaba aprendiendo a construir. La exposición fue inmediata y despiadada. Los titulares no hablaban de redención ni de sacrificio, sino de escándalo, herencias ocultas y secretos convenientes. Lucía pasó de ser una mujer anónima a convertirse en un rostro analizado, juzgado y manipulado por narrativas ajenas. Su trabajo se volvió insostenible, no por incompetencia, sino por la mirada constante de quienes ya no la veían como profesional, sino como la hija del multimillonario. Esa reducción de identidad la golpeó con fuerza. Mientras tanto, él enfrentaba una culpa renovada, había prometido no invadir su vida, y aún así, su pasado volvía a destruirla. Intentó hablar con ella, explicar, pedir perdón, pero Lucía necesitaba silencio. Necesitaba recuperar el control de una historia que sentía secuestrada. En medio del caos, tomó una decisión radical, dio una entrevista pública. No para defender a su padre, ni para acusarlo, sino para establecer su verdad. Habló de su madre, de su vida sin privilegios, del abandono y del esfuerzo. No buscó compasión, sino claridad. Esa intervención cambió el tono del relato mediático, pero no borró las consecuencias. El multimillonario observó desde la distancia, comprendiendo que ella había hecho lo que él nunca pudo, enfrentar el pasado sin esconderse. Esa comprensión reforzó algo doloroso y necesario: la verdadera valentía no siempre pertenece a quien tiene poder, sino a quien decide no usarlo. La presión no cedió de inmediato. Aunque la entrevista de Lucía había humanizado la historia, también la había colocado en una posición peligrosa. Ahora era visible, vulnerable y simbólicamente poderosa. Algunos la admiraban, otros la acusaban de oportunismo. Esa polarización la agotó más que el trabajo físico que había conocido en el pasado. El multimillonario, al ver el impacto que todo aquello tenía en ella, tomó una decisión definitiva. Convocó a una conferencia pública y, por primera vez en su carrera, no habló de negocios. Confesó su abandono sin justificarlo, asumió la culpa completa y anunció que se retiraría de la dirección de su empresa, entregando el control a un consejo independiente.
No fue un acto estratégico, fue una renuncia consciente al poder que había definido su identidad. El gesto sorprendió a todos, incluida Lucía. Para ella, no fue un triunfo ni una reparación, sino una señal clara: él estaba dispuesto a perderlo todo si eso significaba no volver a destruirla. Ese acto marcó un quiebre irreversible. Sin embargo, la pérdida de poder trajo nuevas consecuencias. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos abiertos. Amenazas más directas comenzaron a aparecer. Y en medio de esa escalada, la salud del multimillonario volvió a deteriorarse. Esta vez, no hubo cámaras ni titulares. Solo una habitación de hospital y una pregunta suspendida: ¿hasta dónde llega el perdón cuando el daño ya fue hecho? Lucía se enfrentó al dilema más complejo de su vida. No se trataba de salvarlo otra vez, sino de decidir si estaba dispuesta a estar presente sin resentimiento. Esa decisión no tenía respuestas fáciles, y el tiempo, una vez más, se convirtió en juez silencioso. Lucía volvió al hospital sin cámaras, sin anuncios y sin la necesidad de ser vista. No lo hizo por obligación ni por presión externa, sino porque entendió que huir ya no la protegía. Al entrar en la habitación, encontró a un hombre distinto al que había conocido meses atrás, más frágil, más consciente, despojado de la seguridad que antes lo rodeaba como una armadura. No hablaron de negocios, ni del escándalo, ni de las pérdidas. Hablaron de cosas pequeñas. De recuerdos que no compartieron. De silencios que pesaron más que las palabras. Él no pidió perdón esa vez, ya lo había hecho demasiadas veces. Solo agradeció que estuviera allí. Y ese agradecimiento, sencillo y sin expectativas, fue más reparador que cualquier discurso. Lucía comprendió entonces que el perdón no era una absolución ni un cierre definitivo, sino una elección cotidiana, la de no permitir que el pasado dictara cada gesto del presente. Permaneció a su lado durante horas, no como hija reconciliada, sino como alguien que había decidido no cargar más con el resentimiento. Esa presencia silenciosa marcó el inicio de algo nuevo. No una relación perfecta, no una historia idealizada, sino un vínculo honesto, construido desde la vulnerabilidad mutua. Cuando salió del hospital esa noche, Lucía no sentía alivio ni triunfo. Sentía algo más sutil y profundo, paz incompleta, pero real. Y entendió que, por primera vez, estaba viviendo su historia sin huir de ninguna parte de ella. La recuperación fue lenta y silenciosa, como todo lo que realmente importa. No hubo anuncios triunfales ni reconciliaciones públicas. El multimillonario salió del hospital con una salud frágil y una vida irreconocible, despojada de los símbolos que antes lo protegían del mundo y de sí mismo. Lucía, por su parte, regresó a su rutina con una claridad nueva. No había perdonado el pasado, pero había dejado de vivir atrapada en él. La relación entre ambos se transformó en algo que no necesitaba etiquetas: encuentros ocasionales, conversaciones honestas, presencia sin exigencias. Por primera vez, no había deuda pendiente que reclamar ni expectativas que cumplir. Esa normalidad imperfecta fue el mayor logro de ambos. Al cerrar esta etapa, quedó claro que el conflicto no había sido solo externo, escándalos, poder, dinero, sino profundamente interno, la lucha entre lo que fuimos y lo que estamos dispuestos a ser. Y aunque el futuro seguía abierto, una certeza los acompañaba ahora con serenidad: la salvación no siempre llega en forma de milagro inmediato, sino como una sucesión de decisiones difíciles tomadas con conciencia. Con esa verdad instalada, la historia avanzaba hacia su último acto, donde no habría pruebas grandiosas, sino una pregunta final y esencial: ¿qué hacer con la vida cuando ya no se vive huyendo del pasado? El final no llegó como una explosión emocional, sino como una quietud largamente esperada. La vida de Lucía entró en una etapa de estabilidad que nunca había conocido, no porque todo fuera fácil, sino porque por primera vez no estaba luchando contra fantasmas. Había aprendido a mirar su historia sin rabia y sin idealización, aceptando que algunas ausencias no se reparan,
pero sí se comprenden. El multimillonario, ahora alejado del centro del poder, comenzó a descubrir una versión de sí mismo que jamás había explorado. Caminaba sin prisa, escuchaba sin calcular, ofrecía ayuda sin esperar reconocimiento. Su relación con Lucía seguía siendo discreta, frágil, pero auténtica. Se encontraban de vez en cuando, compartían silencios más que palabras, y en esos silencios había algo profundamente sanador. No eran padre e hija en el sentido tradicional, pero tampoco eran extraños. Eran dos personas unidas por una historia dolorosa que ya no necesitaba ser negada ni corregida, solo vivida con honestidad. En esa calma, ambos entendieron que el verdadero cierre no consistía en borrar el pasado, sino en dejar de huir de él. Y así, sin promesas grandiosas ni gestos espectaculares, comenzaron a habitar un presente que, aunque imperfecto, por fin les pertenecía. Con el paso de los meses, la pregunta dejó de ser qué habían perdido y comenzó a transformarse en qué estaban dispuestos a construir. Lucía empezó a involucrarse en proyectos sociales relacionados con educación y salud comunitaria, no por influencia externa, sino por una convicción nacida de su propia historia. Sabía lo que significaba crecer sin redes de apoyo, y también comprendía el valor de una mano tendida en el momento justo. El multimillonario observaba desde una distancia respetuosa, ofreciendo colaboración solo cuando ella la solicitaba, aprendiendo a acompañar sin dirigir. Esa nueva dinámica redefinió el concepto de legado para ambos. Para él, el legado dejó de ser un nombre en edificios o cifras en balances, pasó a ser la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Para Lucía, el legado ya no era una herencia invisible marcada por el abandono, sino una fuerza interior que podía transformarse en impacto real para otros. En encuentros breves, conversaban sobre decisiones pequeñas, dudas cotidianas, planes sencillos. Y en cada conversación quedaba claro que el vínculo que habían construido no dependía del pasado compartido, sino del respeto presente. Esa comprensión los liberó de la necesidad de definirse mutuamente, permitiéndoles existir como individuos completos, no como fragmentos de una historia rota. Un día, sin previo aviso ni ceremonia, el multimillonario invitó a Lucía a caminar por un parque sencillo, lejos de la ciudad que alguna vez había sido su reino. No llevaba documentos ni planes. Solo una pequeña caja en el bolsillo. Se sentaron en un banco y, tras un largo silencio, él la abrió. Dentro había un anillo antiguo, sencillo, gastado por el tiempo. No lo ofreció como símbolo de herencia ni como promesa, sino como recuerdo. Le explicó que había pertenecido a su madre, y que durante años no se había atrevido a devolverlo porque aceptar ese gesto habría significado enfrentar su culpa. Lucía lo tomó entre sus manos sin prisa. No lloró. Sonrió con una mezcla de tristeza y serenidad. Aceptó el anillo no como reconciliación definitiva, sino como reconocimiento de una historia que ya no necesitaba ocultarse. Ese gesto cerró un círculo que había comenzado mucho antes del colapso en la mansión. No hubo abrazos largos ni palabras grandilocuentes. Solo la certeza compartida de que algunas cosas no se reparan con tiempo, sino con verdad. Y en esa verdad, por fin, ambos pudieron respirar. El gesto no transformó la relación de un día para otro, pero sí cambió su peso. Lucía guardó el anillo no como una joya, sino como una memoria reconciliada, consciente de que aceptar el pasado no significaba justificarlo. El multimillonario, al verla marcharse esa tarde, comprendió que no necesitaba ser perdonado por completo para vivir con dignidad, necesitaba actuar de acuerdo con la verdad que finalmente había aceptado. Continuó apoyando causas discretas, lejos de titulares, y aprendió a vivir con una humildad que antes le habría parecido una derrota. Lucía, por su parte, siguió construyendo su camino con una seguridad nueva. Ya no sentía que su historia la definiera como víctima ni como heredera, sino como alguien capaz de transformar el dolor en sentido. En encuentros ocasionales, compartían miradas cómplices, silencios cómodos, una presencia que no exigía nada. Esa normalidad,
tan simple y tan rara, se convirtió en el mayor testimonio de que el perdón no siempre se manifiesta en palabras, sino en la forma en que elegimos seguir adelante sin cargar odio. El tiempo, que alguna vez había sido un enemigo implacable, se convirtió finalmente en un aliado silencioso. Lucía aprendió que no todas las historias necesitan un final perfecto para ser verdaderas. Algunas se completan cuando dejamos de exigir que el pasado nos devuelva lo que no pudo dar. El multimillonario, ahora lejos del brillo que lo había definido, comprendió que su mayor riqueza no estaba en lo que había construido, sino en lo que había aprendido a reparar sin imponer condiciones. No fueron una familia tradicional, ni una historia ejemplar, pero fueron reales. Y en esa realidad encontraron algo más valioso que cualquier herencia material, la posibilidad de elegir quienes querían ser a partir de la verdad. Así, la historia que comenzó con una empleada salvando la vida de un desconocido terminó con dos seres humanos caminando libres del peso del silencio, entendiendo que el perdón no borra el pasado, pero sí abre el camino para un futuro vivido con conciencia, dignidad y paz.